¿Verdad? Que gozo, este gozo que el Señor nos da, acuérdese que había una canción viejita: el gozo que tengo yo no me lo dio el mundo, sino que me lo dio Dios. Entonces no deje que el mundo le quite el gozo, no deje que las circunstancias le quiten el gozo. Y con ese mismo gozo, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo invito a que tome asiento, por favor, y damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que hoy nos acompañan. Es una bendición que usted haya podido apartar este espacio de tiempo para primero entregarle alabanzas a Dios, ¿verdad? Entregarle nuestra adoración a Él, y entonces Él también dice: tengo preparado palabra para ustedes. Amén. Y estamos entonces con el corazón dispuesto, con los oídos bien abiertos, con la libreta también estamos ahí para tomar apuntes, bolígrafo, o si no tiene eso, entonces el celular también le sirve para tomar nota. Y bueno, vamos a entrar entonces en el estudio que tenemos para hoy. Amén. Como bien saben, este año tenemos un lema general en nuestra iglesia: toma posesión, ¿verdad? Lo conocemos. Y durante el mes de enero estuvimos trabajando temas acerca de la mayordomía, acerca de lo que es administrar, y no solamente administrar bien el dinero, sino también los dones, Alejo, ¿me ayudas un poquito aquí? Sino también administrar bien los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, ser buenos administradores de nuestro hogar, ser buenos administradores de nuestra casa, de nuestra vida. Y ahora en este mes de febrero, el tema central es la palabra de Dios. Hemos decidido que el tema de este mes sea palabra inmarcesible. Esa palabra suena así como a himno nacional, ¿verdad? Sí. El himno nacional de Colombia comienza con "Oh gloria inmarcesible". ¿Y qué significará inmarcesible? Usted le pregunta a un estudiante que canta el himno nacional y de pronto no le responde. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, que no pierde su esplendor, que no pierde su gloria, que no pierde su belleza, que no pierde su pureza. Eso es inmarcesible. Y la palabra de Dios, ella sí es inmarcesible. La gloria de las naciones de este mundo hace rato que ya se marchitó, pero la gloria de Dios, esa sí es una gloria inmarcesible, y esta palabra es inmarcesible. Amén. Y qué bendición que hoy trabajemos sobre este tema, código de vida, para hablar de la palabra de Dios. Y se preguntará, bueno, ¿por qué código de vida? Resulta que nosotros, como seres humanos, inconscientemente, a veces sin darnos cuenta, estamos sometidos a códigos para poder encajar en la sociedad, para poder ser reconocidos como miembros de algo, de un grupo. Incluso si usted quiere ser un solitario, debe establecer códigos. Y aunque usted no es consciente de ello, los va estableciendo. En todos los ámbitos que nos desenvolvemos como seres humanos, estamos sometidos a ellos. Estaba pensando yo en los códigos culturales que a veces tenemos. Por ejemplo, como códigos culturales, el lenguaje es un código de cultura. En Colombia todos hablamos español, pero vaya usted y entiéndase, ponga a un nariñense a hablar con un cartagenero. ¿Qué diferencia hay? O no nos vayamos tan lejos, un antioqueño hablando ya aquí, nada más 400 kilómetros de distancia, no nos vayamos tan lejos. De Cartago a Pereira no hay sino como 200 y algo de kilómetros. Y en Pereira hablan paisa y en Cartago ya hablan vallecaucano. Y uno se da cuenta cómo cambia el código de lenguaje, el código de comunicación, la manera como ellos usan gestos, cómo usan ciertas palabras dialécticas para comunicarse. Yo sufrí el trauma cuando llegué aquí a Bogotá, porque aquí al mal olor en las axilas tiene un nombre particular, ¿verdad? Usted sabe cuál es esa palabra. Chucha, le dicen, ay, tiene chucha. Sí, porque tiene mal olor en las axilas, pero usted en el Caribe colombiano ni se le ocurra mencionar esa palabra. Ni se le ocurra. Otro día le explico por qué, porque están grabando. Pero sí se da cuenta cómo una palabra de 2 sílabas, al cambiarla de código, al ponerla en otro código cultural, cambió el sentido totalmente, ¿verdad? ¿Y qué hablar de códigos alimenticios?
¿Cómo identifica usted a un mexicano en la comida? Ah, por el picante, ¿verdad? Porque eso es un código cultural. Y ellos inconscientemente desde que nacen ya están programados para comer picante. Y uno como colombiano llega, y pero estos locos, ¿cómo hacen para estar todo el día comiendo picante? Y de hecho ellos tienen un dicho que si no pica no sabe. Yo no sé. Bueno, a mí no es que no me guste el picante, pero tampoco tanto, ¿no? Y en nuestro país usted se da cuenta de los códigos de alimentación que tenemos. Vuelvo y vivo la experiencia. A mí, ¿cómo se me ocurre que le van a echar queso al chocolate? ¿Sí? Y usted lo mismo pensará, ¿cómo es que en la costa le echan queso a una sopa? Ahí está, gloria a Dios por el mote de queso. ¿Verdad? Y todos esos códigos, y uno como del Caribe, uno nace con eso. Ya uno nace programado para que la sopa, para que el mote de queso sepa rico. Y entonces uno llega a Bogotá y ve la changua con crema de leche y con las otras cosas, alcaparras, y uno dice, ¿esto qué es? El ajiaco, eso. ¿Yo qué dije? El ajiaco. Por ahí voy. Iba bien. Pero si ve que todos estamos sometidos a códigos, en nuestra familia también tenemos códigos, con nuestra pareja tenemos códigos. La manera de comunicarse de una pareja es totalmente diferente a la manera como usted se comunica con sus amigos, cómo se comunica con sus compañeros de trabajo. La manera de usted comportarse o la manera como usted va vestido a un lugar también se la establecen los códigos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un código que venimos de corbata. Y usted si va a un banco, también va a encontrar gente de corbata porque tienen un código para que usen de esa manera su vestimenta, ¿verdad? Eso hablando pues así como de temas culturales. Si nos vamos a temas legislativos, pues ahí sí que los abogados se saben todos los códigos, código penal, código civil, código administrativo y todos los demás códigos habidos y por haber en un país como Colombia que tiene leyes para todo. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros como ciudadanos de un país, inconscientemente estamos sometidos a un código de comercio. Entonces por eso es que la manera como usted hace los negocios. Estamos sometidos a un código civil, estamos sometidos al código de tránsito. Y entonces todos estos códigos, todas estas marcos normativos, lo que buscan es poner en orden la vida en sociedad. Buscan es poner en orden nuestra comunidad. ¿Usted se imagina la vida sin esos códigos? Se forma el arroz con mango. Para los que no entienden arroz con mangos, el bololó. En términos bastante castizos. Le estoy hablando ahí para que no nos confundamos. Sería un caos entonces nuestra sociedad. Imagínense si con los códigos es ya una locura esta sociedad. Ahora imagínense sin esos códigos. Y entonces pienso yo que en nuestra vida diaria son necesarios, pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa en nuestra conexión y necesidad y dependencia con el Creador? Entonces ahí necesitamos también un código. Y gracias a Dios que Él nos dejó su palabra y esa palabra es el código de Dios. No anda. El código de Dios que es la Biblia. Amén. Usted cuando ha comprado un elemento, sea el que sea, hasta el shampoo trae instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que están las instrucciones ahí? Para que la gente las lea, ¿sí? Las entienda y utilice el producto de acuerdo a lo que dicen las instrucciones. Claro, uno de hombre en casa, como se las tira de Tony Stark, ¿sí? Todos los hombres en casa somos los mega ingenieros. Eso, ¿para qué el cuadernillo? ¿Para qué manual? Venga, mi amor, yo le instalo esa lavadora. Y después entonces la lavadora está tambaleando porque no la supo nivelar. Después la nevera está botando agua porque no esperó a que el gas reposara y bueno y lo demás. Y entonces llame al servicio técnico, busque la garantía. O en el mejor de los casos tiene que comprar otro electrodoméstico por no seguir las instrucciones. Entonces en la vida el Señor nos dejó instrucciones. ¿Para qué? Para que vivamos bien, para que vivamos felices, para que no estemos amargados, para que no estemos peleando,
para que encontremos la plenitud de vida, para que encontremos nuestro propósito de existencia aquí en la tierra, para que sepamos cómo vivir en familia, para que sepamos cómo vivir en sociedad, para que sepamos cómo establecer una relación permanente en comunión con Dios. Y Él nos dejó entonces la Biblia como ese manual de vida, y es el manual más completo. Usted puede comprar el libro de coaching más bárbaro. ¿Qué es lo más bárbaro en liderazgo? John Maxwell, tal vez. Está también Misión Carácter, Misión Antivirus, está Líderes Cuánticos, Leadership no sé qué. Cantidad de escuelas de liderazgo que hay. Pero la única escuela de liderazgo que realmente me enseña cómo es que se debe vivir para vivir bien en esta tierra y vivir bien en el reino es la Biblia. ¿Sabe que una vez el Señor estaba en esos preciosos encuentros que tuvo nuestro Señor Jesucristo con esa maravillosa sociedad judía? El Señor había sanado a un paralítico en día de reposo. Entonces ellos, como buenos estudiosos de la ley mosaica, le dijeron al que el Señor había sanado: ¿y usted por qué está cargando su camilla en día de reposo? Acuérdese que la ley prohíbe que usted cargue su cama en el día de reposo. Y el que era paralítico les dijo: no, yo la estoy cargando porque el que me sanó me dijo que cogiera mi camilla y hundiera. Y enseguida: bueno, ¿y quién lo sanó a usted? No, yo no sé quién me sanó, pero me dijo que le hiciera y yo aquí voy para adelante. Entonces, claro, los fariseos enseguida descubrieron, empezaron ahí las radiopatios y se enteraron que fue Jesús y le fueron a increpar. Eso es capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y el Señor aprovechó el papayazo que le dieron estos hombres, y en el versículo 39 y 40 les dice: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Ellos ahí están en esa discusión y el Señor les está queriendo abrir el entendimiento para que sepan que todas las escrituras, desde el comienzo, desde la página número 1, Génesis 1:1, hasta el final, Apocalipsis, ¿qué? 22, ¿qué? 22, ¿sí? Es cristocéntrica. Que todo el tiempo está hablando acerca de Él y del propósito de su venida a la tierra, que es que el ser humano alcance la vida eterna, es ese ministerio redentor. Y les está diciendo: solamente a través de la Biblia es como usted puede conocer a Dios, solamente a través de la Biblia es como usted puede descubrir la grandeza del Dios, y solamente a través de la Biblia puede conocer al único y verdadero Dios. Entonces, nosotros con seguridad podemos decir que la Biblia es un libro que está por encima de cualquier otro libro que se haya escrito en esta tierra. Es un libro que en él está contenido toda la palabra y el propósito de Dios con el ser humano. El creador de la vida nos dejó un manual, así como el fabricante de la lavadora le deja el cuadernito. Así que si no tiene manual en la casa, lo puede descargar por internet y es gratis. Y si lo tiene, no deje que se empolve. No le pase como una hermana que invitó al pastor, y entonces normalmente cuando invitan al pastor a la casa sacan la mejor vajilla, los mejores cubiertos, y el pastor entonces llegó, la hermana hizo una comida muy especial, visitó, estuvo en oración, se fue el pastor y devocional muy hermoso. Cuando la hermana fue a recoger los cubiertos de plata, le faltaba una cuchara. Y entonces la hermana enseguida: oiga, ese pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal este pastor? Yo le invito a mi casa y se me roba una cuchara de plata. Y se llenó su mente así de cosas terribles. Y bueno, la hermana dijo: bueno, yo igual voy a seguir yendo a culto, ¿qué tal? No me voy a dejar amargar mi vida. Como a los 6 meses, o no, ya al año, la hermana ya se le había olvidado lo de la cuchara. Y dijo: pastor, lo invito a mi casa a comer nuevamente. Y el pastor fue: claro, mi hermana, vamos. Entonces la hermana, cuando estaban comiendo ahí
otra vez una receta especial, se acordó. Y dijo, ay, pastor, es que imagínese que la última vez que usted vino, a mí se me perdió una cuchara de plata, pastor. ¿No será que de pronto usted se le enredó por ahí entre sus cosas y tal? Y entonces el pastor le dice, hermana, la verdad es que yo sí agarré la cuchara de plata, pero la metí dentro de su Biblia. Entonces un año se dio cuenta el pastor que la hermana no abrió la Biblia porque la cuchara estaba dentro de la Biblia. Si la hermana hubiera abierto la Biblia para leerla, encuentra la cuchara. Así que no esconda las cucharas dentro de la Biblia, sino que léala, estúdiela, aplíquela y vívala. Y esta escritura, te pasaste, es la revelación del único Dios. Porque si usted lee la Biblia, no va a encontrar ningún otro. Yo leo la Biblia y yo veo que en el principio Dios, ya, ¿cuántos? Uno. ¿Y para qué más? Si es todopoderoso. Y con su palabra dijo, sea la luz, y fue. Y entonces digo, listo, ya, si él dijo fue, sea. Entonces esa palabra poderosa. La Biblia es inspirada por él. En la Biblia encontramos la revelación de los planes y propósitos de Dios para salvar a la humanidad. Desde el comienzo, desde Génesis, cuando usted encuentra ahí el relato de cómo el hombre por el pecado cae, enseguida, ¿qué hace Dios? Lo llama a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y no era que Dios no supiera, sino que Dios como ya dándole la oportunidad a Adán de que hablara y que dijera, Señor, aquí estoy, sí la embarré. No, pero Adán dijo, no, yo me escondo, porque eso es lo que te lleva el pecado. Cuando pecas, entonces sabes que estás pecando, entonces en vez de correr a arrepentirte, te vas a esconder. No seas como Adán. Y entonces ahí el Señor, cuando establece el castigo y demás, que ellos primero se cosen hojas de higuera para tapar su desnudez. Entonces el Señor viene y los viste con pieles y les dice, oiga, me toca matar 2 animalitos para poder salvar al hombre. Y entonces ahí Dios establece una ordenanza y diciendo que habría alguien de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. Ya le está diciendo, va a llegar un tiempo en el que voy a redimir el pecado, ya no va a haber más gobierno del pecado sobre tu vida. Desde ahí, y usted sigue leyendo y sigue leyendo, va a encontrar usted a través de toda la historia del Antiguo Testamento y cuando llega el Nuevo Testamento el cumplimiento de todas las profecías de salvación. Porque los profetas todos ocuparon un momento para hablar del Mesías y de la salvación de Israel y que vendría Dios mismo y lo salvaría. Dijo Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También profetizó Isaías acerca del sufrimiento de Cristo, mas el molido fue por nuestros dolores, herido, azotado. Entonces, en toda la Biblia usted va a encontrar el plan de Dios para la salvación del ser humano. Y el plan de Dios para la salvación del ser humano se centra en esa manifestación de Dios en carne. Esto es en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Aquí la Virgen concebirá un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y si usted lee los evangelios, cuando empieza a narrar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre van contando de la vida de Jesús y cómo ciertos acontecimientos, dijo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, tal, y entonces describe qué fue lo que dijo el profeta y cómo se cumplió esa profecía. ¿Se acuerdan de don Simeón? ¿Sí? Simeón estaba en el templo porque a él el Señor le había hablado y le había dicho que él no moriría sin ver la salvación. Y cuando Jesús a los 8 días de nacido es llevado al templo, entonces él dice, Señor, ahora sí puedo morirme en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y están cumpliéndose profecías. Así que la Biblia es única en su continuidad. No presenta contradicciones. No es que el uno dijo una cosa y el otro dijo otra. No, todo tiene un tema central, una misma línea de pensamiento, una misma filosofía. No hay manera de tergiversarla ni de desacomodarla, porque cuando ya empezamos a hacer eso tenemos que tener mucho cuidado y no sacar las cosas del contexto en que fueron escritas.
Si miramos el periodo durante el cual fue escrito la Biblia, es un periodo bastante amplio, estamos hablando de alrededor de 1600 años. Y el que más vivió fue Matusalén y fueron 969. Y más o menos están hablando de aproximadamente 60 generaciones y 40 personas, 40 escritores que participaron en la escritura de la Biblia. Obviamente la Biblia no se fue armando así como que Moisés, tú escribes Génesis, entonces Génesis 1:1 Moisés te dicto. No fue de esa manera. Pero encontramos que los escritores fueron personas que de todas las clases sociales, durante diferentes épocas, participaron en la escritura de este libro. Por ejemplo, si miramos a Moisés, Moisés era un heredero al trono de Egipto. Si miramos a Josué, que escribió algunos libros del Antiguo Testamento, general militar. Salomón, al que le decimos que escribió los Proverbios de Salomón y Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, era el rey de Israel. Miremos por ejemplo Daniel. Daniel era un príncipe que después llegó a ser primer ministro en Babilonia, una región pagana. El profeta Amós, que es uno de los profetas menores, se dedicaba al pastoreo de rebaños. El apóstol Pedro, ¿a qué se dedicaba Pedro? Era pescador, y en esa época los pescadores no es que tuvieran una gran clase social, ¿no? Un trabajo era considerado. ¿Qué decir de Mateo, el escritor, el apóstol del Señor Jesús también? Era cobrador de impuestos, trabajaba en la DIAN del Imperio Romano. Y al hombre le tocó duro, le tocó pesado, porque el hecho de que él estuviera trabajando como cobrador de impuestos del Imperio Romano significa que había traicionado a su nación, había traicionado a su gente, porque los romanos siempre tenían como esa manera de imponerse y de subyugar a los pueblos que ellos conquistaban. Saulo, que después fue llamado Pablo y que escribió las que conocemos como las cartas paulinas, le escribió a las iglesias que abrió y algunas otras de las que escuchó noticias. Era un maestro de la ley judía. Y Lucas se dedicaba a la medicina. La Biblia, si usted mira los lugares donde se escribió, está escrita en 3 continentes específicamente: en Asia, Europa y África, en esa zona. Entonces hay gente que dice, no, es que Dios solamente se ensañó con Israel y con Jerusalén. No, señor, mire, lea bien, porque Jonás se fue a predicarle a los ninivitas, y los ninivitas estaban lejos de Jerusalén. Daniel estuvo un tiempo en Babilonia y allá Dios demostró su poder. Y Babilonia y Nínive eran 2 ciudades que no estaban tan cerca la una de la otra, y peleaban por cuál era la más poderosa. Si miramos los idiomas en los que fue escrito, esta palabra fue escrita en hebreo, arameo y griego. En hebreo y arameo gran parte del Antiguo Testamento, y en griego la mayor parte del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que esta verdaderamente es la palabra de Dios. Y estos datos se los doy porque es que cómo hace uno en esa época, cuando Moisés vivió en un tiempo y de pronto se encuentra por acá muchos años después. Ya Moisés lo habían enterrado hace bastante, y Dios fue el que lo enterró. Ya Dios lo había enterrado a Moisés hace cuánto, y todavía por acá se están acordando de Moisés, y por acá todavía está alguien escribiendo lo mismo y desarrollando la misma idea que Moisés ya tenía. Entonces quiere decir que aquí el único pensador e inspirador de todas estas escrituras es uno solo, y es nuestro Dios. Amén. Revisemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero concentrarme en esta primera frase. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí, inspirada, es una palabra que significa alentada de Dios o exhalada de Dios. Acuérdense que en esos idiomas no había una palabra específica para hablar de espíritu. Entonces la manera más cercana para hablar de espíritu era como un soplo, como un viento, el viento de Dios.
Entonces ese aliento de Dios fue el que inspiró y el que permitió que todas estas personas pudieran escribir lo que Dios quería que el ser humano escuchara y que quedara establecido. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todo lo que usted encuentra escrito en la Biblia es inspiración de Dios. Aunque no fue la revelación tal cual de Dios, porque lo que nosotros tenemos como Biblia son traducciones. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960 no fue traducida de los originales en hebreo, arameo y griego. Fue una Biblia traducida del latín al castellano. Entonces, al momento de traducir, pues obviamente hay muchas cosas en las que se pierde de alguna manera la intención del escritor o de lo que Dios quería decir. Gracias a Dios que las ciencias bíblicas han avanzado y hay hombres dedicados de tiempo completo al estudio de la Biblia y podemos tener nuevas traducciones. Y en esas nuevas traducciones podemos comprender mejor, porque entre más moderna es la traducción, más fidedigna es del texto original. Así que si algún día tiene para comprarse una Biblia de una versión más moderna, más de estos años, lo invito a que lo haga. Y si no, entonces ahí en su celular descargue la aplicación que tiene muchas versiones y lea los textos en varias versiones. La revelación de Dios fue expresada por todos estos hombres en un lenguaje que el ser humano pudiera entender. Y es importante acotar algo, que una cosa es que los hombres que escribieron fueron inspirados por Dios y que no todas las palabras de la Biblia son inspiración divina. Es bueno que lo entiendas. O sea, todo lo que ellos escribieron, ellos fueron inspirados por Dios para escribir un mensaje al ser humano. Pero eso no quiere decir que esas palabras 100% así como las dice son inspiración divina. Por esa misma razón que les acabé de mencionar. No tenemos el documento original. Lo que tenemos nosotros son traducciones. Y obviamente el manuscrito original tiene algunas formas gramáticas de aquellos idiomas que tienen que acomodarse y los escritores bíblicos le dedican mucho tiempo, los traductores bíblicos le dedican muchísimo tiempo cuando van a iniciar la investigación o la edición de una nueva versión para hacer que lo que dice ese texto lo pueda comprender la persona que lo va a leer, según el código cultural de esa persona. Porque si usted es una comunidad que no comprende el perdón o que no tiene una connotación del amor como nosotros la vemos, usted tiene que buscar en esa comunidad cómo es que ellos expresan ese sentimiento del perdón o del amor para poder acomodar y poder enseñarles a ellos acerca del amor de Dios, pero de forma que lo entiendan desde su contexto y desde su código cultural. Y ese es el trabajo más complicado que tienen los traductores bíblicos. Pero sabemos que la inspiración bíblica no es de los hombres, esto es de Dios. Así que si usted en algún momento no sabe por qué orar, ore por los hermanos que están trabajando en la edición de nuevas versiones de la Biblia en nuevos idiomas. Aquí en Colombia están ahorita haciendo la versión en Guayú Nike, para que nuestros hermanos en La Guajira que hablan esa lengua, pues la puedan entender. Y no esté todo el tiempo alguien traduciendo la escritura y tal vez en el proceso de traducción diga algo que los hermanos dicen, ¿y entendieron? ¿Sí? Porque la idea es que esto se entienda. Pero entendemos entonces que el Espíritu Santo de Dios movió a estas personas y guió a hombres santos a averiguar. Eso no fue que él estaba sentado ahí y entonces le vino así la palabra y listo, ya vamos a poner a escribir. No, si usted mira la carta a los romanos no la escribió Pablo con su puño y letra. ¿Quién fue el hermano Tercio? ¿Se acuerdan del hermano Tercio? Entonces él dice, yo Tercio escribí esta carta y Pablo me la dictó. Entonces Pablo estaba hablando
esa revelación y Tercio estaba ahí agarrando la idea, tin, 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 conectados con el Espíritu Santo ahí ellos dos. Agarrando esa idea, pero para que Pablo pudiera llegar a ese nivel de revelación de palabra, él tuvo que averiguar, tuvo que investigar, tuvo que documentarse, tuvo que buscar los medios óptimos. Pero toda esta obra fue dirigida por el Espíritu Santo. Fíjate que el escritor Lucas, en su primer libro, que es el Evangelio de Lucas, el segundo libro de Lucas es el libro de los Hechos. En su primer libro, Lucas 1, versículo 1 al 4. Versículos 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esta revelación, por ejemplo, sabemos que Lucas fue inspirado por Dios para escribirle a un griego que se había convertido al cristianismo, que se llamaba Teófilo. Él le pone el título de excelentísimo Teófilo. Dice que Lucas se puso a investigar, se puso a buscar, se puso a preguntar, a indagar, para poder poner en orden todas las escrituras y de lo que había sucedido acerca de la vida de Cristo. Y si usted revisa bien el Evangelio de Lucas, nos cuenta unos detallitos súper interesantes que otros evangelios no tienen, que otros escritores no lo tienen. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 al 12, también nos habla acerca de esto, cómo los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, la revelación de Dios para las Escrituras es dada a hombres que guiados por el Espíritu Santo van e investigan, van y preguntan, van e indagan y escudriñan. Y entonces, como resultado de esa investigación inspirada por el Espíritu Santo, es que ellos pueden escribir todo ello. Entonces, saliéndome un poquito del tema, esto nos deja a nosotros una enseñanza en la que, oiga, sí, el Espíritu Santo quiere usarme, pero tengo que poner de mi parte para estudiar esta escritura, porque si yo quiero ser un buen predicador o un buen evangelista, debo dedicarle tiempo en oración y búsqueda, y claro, pero la revelación del Espíritu Santo no te va a llegar así como la Rosa de Guadalupe. No, el Señor te va a exigir y quiere que tú entonces, en tu tiempo de oración y en tu tiempo de intimidad con Él, dediques a estudiar esta palabra, a investigarla, a comprender las doctrinas que en ella están escritas, para que tú puedas con autoridad pararte frente a alguien y decirle cómo es que funciona esto del Evangelio. Porque si solamente quieres vivir como la profecía del Antiguo Testamento, y entonces decir, es que vino a mí palabra de Jehová, eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros, en el Antiguo Testamento no tenían la Biblia así como nosotros la tenemos. Entonces, cuando el Señor quería dar su palabra al pueblo, hablaba por medio de profetas, ¿verdad? Y entonces usaba el profeta para dar una palabra al pueblo, y si ustedes esto, y si ustedes aquello, pasará esto y pasará aquello. Y el profeta, los profetas ustedes se encuentran que dice que vino a mí palabra de Jehová, vino palabra de Jehová al profeta tal, ve y di al rey tal, o ve y di al pueblo. Usted lo va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros, esta revelación está en los 66 libros que tenemos. Y entonces usted, como es bien juicioso, bien estudioso, usted lee, vuelve a leer, revisa, lee más despacio para ver cómo están pasando los acontecimientos. Y como la Biblia, usted no se acostumbre a leer la Biblia en versículos y capítulos.
Lea el texto o el bloque completo de la idea que está desarrollándose. Porque a veces cuando leemos en capítulos y versículos, así solamente ese pedacito, entonces nos llevamos una idea que en algún momento pues, la podemos estar descontextualizando y aplicándola de manera incorrecta y llegando quizás a predicar algo que es mentira. Entonces lo invito a que cuando usted estudie la Biblia, por ejemplo, si usted está leyendo los profetas, también revise el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, porque eso sucedió en el mismo tiempo. Si usted está leyendo las cartas paulinas, también revise el libro de los Hechos. Estoy leyendo la carta a los romanos y tal, la carta a Filipenses, la carta a Colosenses, la carta a Tesalónica. Revise en los Hechos qué estaba pasando y por qué. Entonces, usted va a encontrar Hechos capítulo 17, el alboroto en Tesalónica. Listo, ya sé qué pasó en Tesalónica, entonces puedo comprender un poco más por qué el apóstol Pablo le dijo lo que le dijo a la iglesia de Tesalonicenses. No se acostumbre entonces de esa manera. Ahí le voy dando tips para que podamos estudiar la Biblia y ir comprendiéndola mejor. Por ejemplo, si usted quiere entender Levítico, que es un libro bastante complicado, revísese Hebreos, que ahí Hebreos nos da la luz de lo que antes era sombra. Por acuérdese que este nuevo pacto es la luz y el antiguo pacto era solamente una sombra de lo que vendría. Así que nosotros estamos en la luz verdadera, tenemos la total revelación de Dios a través de Jesucristo. Disfrute este tiempo, gócese en él, pero no se vuelva perezoso. Entonces, con más amor usted va a estudiar esta escritura. Además, debemos estudiarla con mucho más fervor, porque estamos en un tiempo donde hay una cantidad de gente que se gana una cantidad de seguidores, yo no sé cómo, diciendo unas barbaridades acerca de la Biblia. Y entonces, claro, si usted no conoce bien la Biblia, no está bien fundamentado en ella, termina siendo ese niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Pero qué bueno que esta iglesia de Prado es una iglesia que ama la palabra de Dios. Es una iglesia que cuando se predica aquí dice amén a lo que es verdad y dice ojo con eso a lo que es mentira. Amén. Así que usted va a su casa y revisa todo lo que aquí se enseña. Y si de pronto porque tenemos corto tiempo, aquí yo nada más tengo 40 minutos y ya se me están acabando y apenas voy por la introducción 0.1. Entonces, usted va en su casa, va a tener más tiempo y dice, oiga, el hermano no desarrolló bien esta idea. Y entonces usted puede sentarse en su casa, oiga, ¿cómo se desarrollará esta idea? Le pega una llamada, hermano Jaime, hermano Eduardo, usted el martes enseñó acerca de esto, ¿puede profundizarme un poquito acerca de esta idea? Y con eso su fe va creciendo y se va volviendo una fe mucho más estable y una fe mucho más madura. Esa es la verdadera madurez del cristiano, en estar firme en lo que cree, saber que lo que estamos creyendo es verdad, porque el Espíritu Santo lo confirma y que nuestra vida está siendo transformada. Si usted está escuchando una palabra y su vida no está cambiando, deje de escuchar esa palabra y escuche la verdad que transforma. Es la verdad de Dios. Amén. La Biblia, encontramos algunas comparaciones, ella hablando de sí misma, y se compara con algunos elementos que usted dirá, bueno, ¿y por qué la Biblia se compara con esos elementos? Eso tiene sus connotaciones bien elegantes de acuerdo a la cultura o de acuerdo al lugar donde se estaba hablando esto. Y los escritores bíblicos han utilizado estas comparaciones para darnos mayor precisión sobre el significado que debe tener la Biblia en nosotros. El primero de ellos que quiero hablarles hoy es martillo. La palabra de Dios es como martillo. Jeremías 23:29, la segunda parte de ese versículo, dice, no es mi palabra como, viene una primera parte y la segunda parte dice, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra martillo que se utiliza en ese texto hace referencia al martillo que utilizaban los escultores, los picapedreros. Era gente que se dedicaba a esculpir en piedra. Y obviamente para yo romper una piedra tengo que utilizar un elemento más fuerte que lo que voy a romper, porque yo un vidrio no lo rompo con plastilina. ¿Sí? Con un martillo de plastilina no rompe vidrios, o mucho menos una roca. Entonces, quebrantar está hablando de esa acción que produce el martillo al golpear con fuerza y que significa estremecer, romper,
volver astillas o volver añicos, hacer añicos lo que se rompe. Entonces podemos entender que la palabra de Dios tiene el poder o tiene la capacidad para romper y hacer añicos nuestro orgullo, la suficiencia personal que tenemos, y para hacer añicos la naturaleza carnal del ser humano. Esta palabra cuando se predica, y cuando se predica con autoridad, eso es un martillazo que rompe el corazón más duro. La persona más terca que usted haya conocido en la vida, tranquilo, predique la palabra. No se mate usted, deje que la palabra, deje que el martillo rompa. No quiera romper la piedra a puños. Se mata usted primero, se muere usted y la piedra todavía sigue ahí. Deje que la palabra de Dios caiga como ese martillo que quebranta y hace añicos la terquedad y la altivez del ser humano. La palabra de Dios también se simboliza como fuego. Ahí en ese mismo versículo, Jeremías 23:29, la primera parte dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová. La segunda parte es la que dice: como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe que en la Biblia el fuego tiene muchos significados o mucha manera de expresarlo como un sentido figurado para expresar ciertos aspectos de Dios? El fuego puede representar la gloria de Dios, el fuego puede representar su presencia protectora, como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? De día columna de nube, de noche columna de fuego. Sí, se lo explico con canciones para que se acuerde. Y también el fuego puede representar la santidad y poder de Dios. Pero en este contexto estamos hablando del fuego que puede purificar o el fuego que puede destruir. Así que como símbolo de la palabra de Dios, denota el poder que tiene la palabra para purificar el interior del hombre, de aquel que se deje moldear, ¿sí? Porque si aquel que está en el fuego lo que hace es endurecerse y oponerse al propósito de la palabra de Dios, entonces la palabra va a ser el fuego que lo destruye. Entonces, ahí está el fuego, usted verá cómo lo utiliza. Si usted dice: Señor, tu palabra es fuego que me purifica, vas con actitud de querer ser transformado, o te encierras en tu terquedad, te encierras en tu soberbia, y entonces ese fuego se va a convertir en aquello que te destruya. Amén. Espada. La palabra de Dios también es una espada. ¿Se acuerdan cuando en la clase de escuela dominical nos enseñaron acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? En la armadura de Dios. Aquí Carlos, el arcángel Miguel me prestó su espada. Porque dice la Biblia que Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice ahí, y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos por partes. Espada. Cuando esa connotación de espada no está hablando de machete, ¿sí? Porque por ahí hay un cantante que levanta tu machete que vamos a pelear. Ojo con eso. Ayer lo estaba escuchando. Sí, ayer lo estaba escuchando. El hombre sí está, bueno, sí está sabroso el ritmito y todo tal, pero no, eso no es verdad. Porque no tenemos un machete. El machete solo corta por un lado. Así. Bueno, los que saben, los que fueron al campo y saben afilar machetes, después me explican. Pero entonces me está diciendo que es una espada de dos filos. Entonces, hablando de espada, en el antiguo tiempo, los soldados obviamente peleaban a espada, arcos, flechas y a veces a cachetadas. Entonces, ellos, los que estaban en la batalla cuerpo a cuerpo, pues tenían que mandar para allá y para acá, ¿no? Para todos lados tenían que cortar esa, porque donde cortara pausa volada, donde le mandara acá, lo que hacía era que le marcaba nada más la cara y no mataba al soldado enemigo. Y resulta que era una espada corta, una daga. Esa es el tipo de espada que hace referencia tanto el apóstol Pablo hablando de la armadura de Dios, como la palabra espada que se utiliza en Hebreos 4:12. Una espada corta que puede penetrar, que puede cortar hacia un lado y hacia el otro. ¿Listo? Y cuando habla que es una espada de dos filos, hay dos conceptos teológicos ahí. El primero de ellos
es que habla que esta espada corta o penetra y hace efecto en el sentido de el que la está predicando hacia el que la está escuchando. Entonces esa palabra de aquí para allá, hagámosla, de aquí para allá hace un efecto. Pero como yo también la estoy hablando, entonces en mi interior también hace un efecto. Esa es una de las connotaciones teológicas y es verdad. Y la otra connotación que tiene es que es una espada que por un filo te salva de la condenación y por el otro lado te condena si no la crees. Esa no me gusta tanto, pero pues se las cuento para que la tengan. Y entonces me dice la Biblia que esta espada penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta palabra, cuando la estás escuchando, trabaja ya en lo más profundo de tu ser, y esos pensamientos que estás teniendo para ir a pecar otra vez, te los va quitando de una vez así, te va penetrando cada vez más y más y más, hasta que tienes tu ser completamente desnudo y la médula de tu ser espiritual está al descubierto. Y entonces ahí tú dices, ay, esto está podrido. ¿Y quién podrá arreglarme el corazón partido? Solo Cristo. No cantes la canción de mundana, ¿no? Los pillé. Así que esta palabra, cuando querramos cambiar a alguien, cuando querramos que alguien cambie, no se ponga a darle cantaleta. Enseñe la palabra y deje que la palabra haga su efecto. Además, esta palabra también es semilla. En la parábola del sembrador, el Señor compara la palabra de Dios como una semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Una semilla cayó entre piedras, otra cayó entre espigos y otra cayó en buena tierra. Y ahí el Señor nos da a entender que la culpa no es de la semilla, la culpa es del terreno y nosotros somos el terreno, ¿verdad? Así nos enseña. Así que esta palabra, cuando es plantada en un buen terreno, produce fruto del mismo género de la semilla. Si esta palabra es de Dios, ¿qué fruto se espera que dé aquel en el cual ha sido sembrada la palabra de Dios? Pues fruto de Dios. Amén. Y ese fruto desarrolla una nueva vida en nosotros. Desarrolla la regeneración de nuestro ser. Desarrolla en nosotros la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, pero no motivada por el hacer o por el adaptarme a una condición social o porque ser aceptado, no, es por una convicción profunda en tu ser. Dios no quiere que hagas cosas de cristiano, Dios quiere que seas un verdadero cristiano. Dios no quiere que empieces por las prácticas cristianas, Él quiere que empieces por tu transformación, porque tus prácticas cristianas son buenas, son saludables, pero si no hay una convicción profunda se te va a volver una tortura. Y hay mucha gente que está viviendo el evangelio de la tortura. Y el Señor en ninguna parte a mí me enseña que el evangelio es una tortura. El apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dice también que el Señor nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo que el Señor que ahora que estamos en el evangelio andamos en la libertad. Entonces esa libertad viene por realmente una transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, allá en lo profundo, en lo que ninguno de nosotros puede ver de ti, o en lo que ninguno de ustedes puede ver de mí. Ahí hay un Dios que con su palabra está queriendo cambiar. Y como el mundo está lleno de tinieblas, entonces esta palabra llega y alumbra, o sea que esta palabra es luz. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe que la luz en la Biblia tiene muchas connotaciones y la más importante de ellas es aquella que está relacionada con la presencia de Dios, con el favor de Dios y con la dirección de Dios? Y que donde entra la luz no hay comunión con las tinieblas. Si usted prende la luz aquí,
de una vez lo oscuro se va. Así que esta palabra cuando llega a nuestra vida, inmediatamente demanda que las tinieblas, que el reino de la oscuridad se vaya y que la única luz confiable que quede en nuestro corazón sea la palabra de Dios. Y esa palabra nos ilumina el camino, y ese camino que queremos andar es el de hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. En Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que estamos en un mundo que cada día está lleno de más y más tinieblas, y ellos creen que es chévere andar en tinieblas, andar en la oscuridad, y eso no es chévere. Yo he intentado andar en la oscuridad de mi casa y el GPS lo he tenido que recalibrar. De solo acordarme me duele el pie, porque seguramente usted se ha tropezado en la oscuridad, ¿verdad? En la oscuridad las medias azules igual se ven negras, y si usted no es organizado, entonces saca una media negra y saca una azul, las ve iguales, y cuando sale, me coloqué las medias de un color y una de otro, ¿verdad? Así que póngale buena luz a su casa para que vea las medias que se va a poner, y póngale buena luz a su vida, porque el Señor nos dijo que vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y somos la luz porque esa palabra que es luz abunda en nosotros. ¿Sabe que también nos dice que la palabra es como un espejo? Vamos a hacer rápidamente estos 4 últimos símbolos de la palabra. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que al apartarse se olvidó de cómo estaba. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos a nosotros cómo está la condición de nuestra vida. Y de nosotros depende entonces empezar a corregir esa imagen distorsionada que estamos viendo en el espejo, para empezar a producir en nosotros la imagen del Dios verdadero. Amén. Esta palabra también es como agua. Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y Efesios 5:26 dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hablando entonces de una connotación que los pueblos de la antigüedad siempre el agua lo tenían como un símbolo de purificación y un símbolo de limpieza. Y por eso a los judíos les establece el bautismo, y para nosotros también es el bautismo en agua, como ese agua de símbolo de limpieza y purificación, y que para nosotros como cristianos también es símbolo de la sepultura, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque nacemos para una nueva vida en el momento que salimos de las aguas del bautismo. Pero esta palabra, en la medida que nosotros vamos en este mundo, podemos ir ensuciándonos y contaminándonos un poquito del mundo. Usted no necesita revolcársela así a un carro que está sucio para quedar sucio, no, usted nada más le pasa así la chaqueta y ya le quedó manchadito ahí, ¿verdad? Entonces, esta palabra, cada día que la escuchamos, es un agua viva que limpia nuestro ser. Y sabe que el Señor, hablando del Espíritu Santo, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en el Señor Jesucristo, tal como lo enseña esta palabra, en su interior va a tener un río de agua viva permanente. Es decir, que es una persona, y cuando habla de agua viva, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un nacedero de agua viva. Eso es un agua purísima, eso es más chévere que el agua manantial y que el agua brisa y que todas esas aguas que usted compra. Mejor que la del botellón, la del filtro ese de carbón activado y tal, y todo eso es mejor que eso. Y el Señor está diciendo que en tu interior va a ser un manantial de agua. Es decir, que no hay manera de que tu vida se ensucie si en tu corazón abunda la palabra y eres lleno del Espíritu Santo y decides vivir conforme Él enseña. La palabra de Dios es como miel.
Salmo 19, versículos 9 y 10 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El último símbolo de la palabra de Dios es como leche. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14 dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dándonos a entender que si estamos apenas aprendiendo a caminar en este camino del Evangelio, esta palabra nos enseña a dar los primeros pasitos, a dar ese primer alimento que te va a ayudar a construir defensas. Sí, ustedes saben que ahora otra vez volvió la moda, y que me gusta esa moda de amamantar. Y entonces a las mamás gestantes les dicen: la lactancia tiene que ser exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Y por qué razón? Porque descubrieron que los bebés que toman leche materna son más sanos, son más activos, crecen más rápido, son más saludables. ¿Por qué? Porque esta leche tiene todos los componentes vitamínicos y proteínicos y demás ínicos que le permiten un saludable crecimiento. Y entonces nos dice la palabra que tenemos que desear como un niño recién nacido una leche pura, un alimento que nos ayude a crecer para salvación, para que crezcamos sanos, fuertes espiritualmente, para que crezcamos con una fe sólida, una fe firme, una fe, como dijo el apóstol Pablo hablando de la hermana Loida, una fe no fingida. Amén. Vamos a entrar en el último espacio, que son las cualidades de la palabra de Dios. Y hablando de las cualidades de la palabra de Dios, tenemos que entender un poco quién es el Dios de esta Biblia. ¿Quién es el Dios? ¿Qué características tiene este Dios que da la palabra para que nosotros podamos decir estas cualidades? Una de ellas es que la palabra de Dios es eterna. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 68. Bueno, en ese evangelio el Señor, ¿se acuerdan que le había dado de comer a una multitud? Y entonces después la gente dijo: Jesús, ese es el propio, vamos detrás de Jesús, Él es el hombre. Y entonces cuando llegaron allá donde Jesús le molestó mucho y les dijo: ustedes me siguen nada más es porque yo les doy comida, así que hoy nos vamos en blanco. Y la gente dijo: ah, no, así no. Y se fueron. Y el Señor se fue: listo, váyanse. Y el Señor se fue. Y los discípulos entonces quedaron: no, pues vámonos con el Señor. Y entonces el Señor así como enojado, yo me imagino así al Señor con un genio santanderiano. Estaban caminando así rápido, pisando duro, enojado. Y siente que sus discípulos vienen atrás y se los voltea a mirar. ¿Y ustedes qué? ¿Para qué me siguen? Váyanse con ellos también. ¿Por qué no se van con esa otra gente? Y Pedro, pues Pedro, Dios mío. Después hablamos de Pedro, pero Pedro, que tenía un carácter particular, impulsivo, así dice: Señor, ¿y para dónde nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro reconoció, y Pedro sabía con quién andaba. Él desde el comienzo la tenía clara. Y aunque después falló y lo demás, pero él fue un momento de debilidad, como todos los humanos, como todos los seres humanos. Pero Pedro desde el comienzo sabía con quién andaba. Él andaba con el dueño de la vida eterna. Él sabía que en ese cuerpo habitaba todo el poder de un Dios eterno, porque él había escuchado que Jesús les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy.
Y él se acordó de ese yo soy y dijo, ay, a mí mis papás me enseñaron que ese yo soy fue el mismo que se le apareció a Moisés cuando Moisés le preguntó, ay Dios, y si me preguntan el nombre, ¿cuál es el nombre del Dios que yo vengo aquí a decirles que los va a liberar? Moisés, dile, yo soy, me ha enviado. Y entonces él se acordó de eso y él dijo, no, este es el mío. Y sabe que el Señor también en el capítulo 24 de Mateo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno. Amén. ¿Sabe que si usted mira el libro primero de Génesis, dice en el principio Dios? Y cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio. ¿Era quién? El verbo. Ese verbo está hablando de la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante está diciendo que esa palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que cuando usted está viendo a Jesús, se tiene que entender que Jesús en ese mismo cuerpo está 100% la plenitud total de Dios y también es un cuerpo 100% humano, y esa es la mayor humillación de Dios. En tener que el Dios eterno y todopoderoso y más grande, el grande del universo, tener que encerrarse y limitarse en la humanidad por amor a nosotros. Pero lo que Él dijo desde el principio, hoy sigue vigente. Y si tú crees que el Señor te prometió algo hace 20 años y aún no lo has visto, ¿ya se olvidó? No. Él no se olvida de las palabras que ha mencionado, ni de las promesas que hay para nosotros. El Señor le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y esperó 25 años. Igual 25 años para Dios eso no es nada. Para nosotros sí, claro, nos desesperamos. Pero era que Dios quería mostrarle algo diferente a Abraham. Esperó a que estuviera ya casi muerto para para que Abraham tuviera un hijo, algo que era prácticamente imposible. Sabe que la palabra de Dios también es verdad. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 32, el Señor les está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él también dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En el capítulo 17 de Juan también, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y sabemos que estamos en el verdadero. Amén. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna, dice la palabra. Así que sabemos que esta palabra es verdad por quien la dice. No solamente por lo que dice. Porque mucha gente puede decir cosas, pero como en su corazón no hay verdad, eso que ellos dicen pierde total validez. Pero el Señor Jesucristo dijo que un día se iba a manifestar en carne. ¿Lo hizo? Amén. Él dijo, me voy a entregar y voy a humillarme hasta la muerte y voy a morir en la cruz. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Y dijo, y me van a enterrar y voy a estar 3 días. Y estuvo 3 días y dijo, y al tercer día me voy a levantar. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Y dio testimonio del resucitado, que es lo más chévere de todo. Porque no fue que resucitó y más nunca lo vieron. Después de resucitado estuvo un buen tiempo con sus discípulos y se dio a conocer con la gente y la gente lo vio con estos ellos. Y entonces diciendo que todo lo que él dice es verdad. Y nos dice que un día regresará por esta iglesia y yo estoy tranquilito porque eso es verdad. Y no se desespere. No se desespere porque no nos toca a nosotros estar enterados de esas cosas. Él nos mandó, dijo, usted vaya y predique, vaya y viva una vida santa, disfrute del evangelio, que yo vengo por usted. Usted tiene que estar listo porque en cualquier momento vengo. Eso es como el papá que le dijo al niño, bebé, alístate, prepárate porque te voy a recoger. Y como el bebé sabe que su papá confía en su papá, él se alista.
y los amiguitos le invitan a jugar. Hey, ven, vamos a jugar fútbol. No, no puedo ir porque me ensucio, mi papá viene a recogerme. Entonces, como usted sabe que Dios viene por su iglesia, sus amigos le dicen, hey, vamos a pegarnos una canita al aire. No, señor, porque no me puedo ensuciar porque mi papá en cualquier momento llega. Y entonces si me encuentra sucio, no me lleva. ¿Sí? ¿A usted nunca le pasó eso? Ah, bueno. Entonces ya va entendiendo un poquito cómo el Señor quiere que vivamos. Esta palabra es viva. Pues comenzando porque tenemos al Dios vivo. ¿Ah? Un Dios eterno. Entonces no podemos dar cuenta de su nacimiento y mucho menos podremos dar cuenta de su muerte. Pero hablando terrenalmente, Cristo murió. Sí, murió. Estuvo el tiempo que Él quiso allá en la muerte. Con la muerte ya se encontraron. Y entonces Él se devolvió con las llaves de la muerte y dijo, ahora yo tengo el poderío, ahora toda potestad me es dada. Tengo todo el poder y se levantó triunfante. Y está vivo. Cristo está vivo. Y me dice Hebreos 4:12 en su primera frase, la palabra de Dios es viva. Y esta palabra es viva y puede dar vida. Y sabe que si usted mira en el Génesis, cuando todo está desordenado y vacío, y lo único que pudo traer orden, lo único que pudo traer vida y sacar algo bueno de eso que había desorden y destrucción fue la palabra de Dios. Así que si tú crees que tu vida está desordenada y vacía, permite que la palabra de Dios entre y diga, sea la luz. Y va a hacer la luz y la palabra de Dios va a empezar a poner en orden tu vida. Y te va a demostrar cuál es la verdadera vida, porque el Señor Jesucristo vino para que tengan vida. Es decir, que lo que tenemos sin Cristo es solamente existencia. Acumulas años de existencia haciendo lo mismo, no vas para ningún lado sin ningún propósito. Pero cuando decides que la palabra de Dios comience a gobernar, ahí sí verdaderamente tienes vida. Amén. La palabra de Dios es eficaz, también dice, es viva y eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque es capaz de cumplir el propósito con el cual es enviada. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, esa palabra, algo queda en el corazón del otro. Y por más testaruda que sea la persona que te está escuchando, deja que esa palabra haga efecto. Es eficaz y hace efecto. Puede ser en un mes, puede ser en 6 meses, en un año. No te afanes, no te estreses. Haz lo que te toca hacer y deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. Y esta palabra de Dios es segura. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabe que hablando de seguridad, el Señor cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, hay un espacio en el que Él dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente. ¿Qué hizo ese hombre prudente? Buscó seguridad, porque edificó su casa, fundamentó sus principios en la roca. ¿Y esa roca cuál es? Cristo. Entonces, ¿quieres que tu vida tenga seguridad? Edifica tus principios en la roca. Amén. Se me acabó el tiempo. Y la última es que es útil. Esta palabra es útil. Y dice la Biblia que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. El 23 de febrero a las 2 de la tarde tenemos clase de bibliología. Ya iniciaremos el trabajo de formación doctrinal. Entonces, si quiere resolver esto con calmita, sin el afán del almuerzo y de las más cosas que tenemos que hacer, vamos a estar acá. Pero mientras llega esa fecha, qué bueno que usted pueda aprovechar todo esto que hoy aprendimos, porque esta palabra, Dios mío,
El que vive esta palabra tiene la vida resuelta. El que ama esta palabra podrá disfrutar de todas las riquezas que Dios tiene preparados para nosotros. Póngase de pie, iglesia. Y démosle gracias a Dios porque podemos recibir su palabra. Porque